¿Qué tal? Buenas noches, estamos aquí nuevamente en This is Live. Estos martes, recuerden que a las 8, de 8 a 8 y media aproximadamente, siempre tenemos estas sesiones. Y bueno, hoy tenemos nuevamente como invitado a Jorge González, nos da mucho gusto tenerlo aquí de nuevo. Siempre que viene a la ciudad, pues aprovechamos, ¿no? Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante. Es curioso cómo surgió, realmente les platicamos un poquito, en estos días no teníamos como un tema en específico y platicando con él surgió un punto que es la crisis que está en la sociedad. Platicando de esto, se nos hizo un tema muy muy interesante. Creo que a todos nos es interesante, creo, nos es de nuestra incumbencia, pues porque vivimos en esta misma sociedad. Y pues queremos que nos platique un poquito de esta conferencia. Realmente es una conferencia que él da en algún momento, así como la del matrimonio. Si ustedes quieren saber un poquito más de esto, pongan en los comentarios, contáctenos, porque probablemente aquí en la Ciudad de México se van a estar impartiendo estas conferencias por parte de Jorge González. Y bueno, son muy muy edificantes. Entonces pues ya estamos ahorita conectados 27 personas, ya somos creo que suficientes, el promedio más o menos. Y bueno, como siempre ya tenemos aquí a David García, mucho gusto, gusto tenerte aquí, David, nuevamente. Tenemos a Amsi también, José Luis Albarrán, Misael, Xiomara. Bueno, pues bienvenidos a todos y es un gusto tenerlos por aquí. Pero pues vamos a arrancar, Vamos a empezar con este tema que es... ¿Por qué está en crisis la familia? La sociedad. Ah, sí, la sociedad. Ya diste una pista. Bueno. ¿Por qué está en crisis la sociedad? Bueno, creo que no es para nadie una sorpresa o querer demostrar que la sociedad está en crisis, ¿verdad? Pero sí es importante entender que la sociedad está formada por familias, ¿sí? Es algo lógico, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos de la sociedad como algo que está formado por individuos, pero no, en realidad la sociedad está formada por familias. Y los ciudadanos que viven en una sociedad surgen de familias. Es decir, si tenemos una sociedad violenta, una sociedad con muchas adicciones, una sociedad con muchas todo eso, pues uno se pregunta de dónde surgen esos ciudadanos. Y esos ciudadanos surgen de la familia, de las familias. Entonces, esta es la razón por la que nosotros podemos decir, ¿por qué está en crisis la sociedad? Porque está en crisis la familia. Claro, ¿no? nadie se exime, ¿no? Todos Sí. surgimos de una familia, ¿no? Algunos de una familia más grande, otros más pequeña, pero si bien todos nacimos de una mamá y esta es nuestra familia y integrando papá, abuelitos, etcétera, ¿no? Pero todos estamos en un núcleo familiar, ¿no? Ahora, el tipo de ciudadanos que surgen de las familias nos afectamos unos a otros. De una familia surge una persona que por falta de entendimiento, de educación, de formación, de oportunidades, de lo que sea, ¿verdad? Se dedica al robo. Sube a un microbús, roba, a lo mejor hace un disparo, como pasó ahorita en estos días, se vuelca el microbús y mueren miembros de otra familia. Claro. Entonces, sí, el tipo de ciudadanos que cada familia surgen de cada familia afectan a otras familias y afectan a la sociedad. Sí, eso no lo podemos ignorar. Por supuesto que repercuten, ¿no? Obviamente nosotros no podemos cerrar un círculo que es nuestra familia y creer que lo que impacta a nuestra familia se va a quedar ahí, sino que somos ciudadanos y en algún momento dado pues intervenimos unos con otros. Interactuamos unos con otros. Entonces, el tema de la familia el tema de la sociedad tenemos que verlo desde la familia. Y entonces tenemos que entender que la familia ha cambiado en las últimas décadas en algo muy sencillo, que es que la figura paterna ha sido desplazada por la figura materna, ¿sí? Esto no es un asunto del cual tengamos que culpar a la mujer, sino al mismo varón. Es decir, el varón, debido a las adicciones, porque hay más varones adictos al alcohol, a las drogas, a muchas cosas, por la falta de responsabilidad, ¿sí? Por horas de trabajo en exceso, las separaciones, los divorcios, donde las leyes le otorgan el cuidado de los hijos a las mujeres, ¿verdad? Entonces no es un asunto
de este cambio en donde la figura preeminente dejó de ser el varón hace muchos años, muchas décadas, y la mujer se volvió la figura predominante en la crianza de los hijos. Repito, no estamos hablando de que la mujer es la culpable de esto, sino muchas veces el mismo varón, ¿sí? Que repito, cayó en adicciones o separaciones, todo eso empezó a hacer que el modelo de la familia cambiara desde varias décadas anteriores, y esto no podemos ignorarlo, que tiene que ver con la crisis en la familia y la crisis en la sociedad. Sí, de hecho, según un estudio hecho por la revista Milenio, tenemos que desde 1995 el 31% de las familias en el país carecían de una figura paterna, carecían del padre, ya sea por diversos temas, pero normalmente han sido pues el abandono de la familia. Esto en 1995. Para 2015 hay un estudio aproximado de que es alrededor del 47% de las familias mexicanas donde falta un padre. Y bueno, esto, siguiendo esa tendencia, podríamos decir fácilmente que hoy en día, a reserva de los datos que vamos a recibir el próximo año, en 2020, bueno, realmente, definitivamente creo que va a ser más del 50% de las familias mexicanas que carecen de la figura paterna. Claro, y esto siempre viene aunado, esta crisis que mencionamos está muy ligada a la falta de paternidad, puesto que muchos hombres, por la situación económica, la situación laboral, el contexto en el que viven, o mucha culpa de ellos también, pues al momento en que dejan a la familia. Algunos pues, vemos que cada vez la tasa de embarazo es de menor edad, ¿no? Sí. Entonces esto repercute en que los hombres no se pueden hacer responsables de esta figura paterna, y es claro, ¿no? O sea, no están preparados. Obviamente a los 15, inclusive hasta los 12 años, pues un chico no está preparado para ser papá, si bien biológicamente ya lo está, tal vez éticamente, moralmente, cívicamente, y mucho menos espiritualmente está preparado para ser un papá, ¿no? Y esto es lo que genera una crisis en nuestra sociedad, ¿no? Sí, porque, a ver, esta parte que vamos a decir es bien importante que se entienda. Tenemos ya varias generaciones de niños criados mayormente sin la figura paterna, es decir, con la figura más cercana a su vida es la madre. Ahora, estadísticas en Estados Unidos, aunque en México empiezan a salir poco a poco, pero o sea, el ser humano es el mismo en Estados Unidos, en México, en todos lados es el mismo. Entonces, sí, estadísticas muestran que los hijos criados sin la figura paterna, escuchan bien, tienen más probabilidad, no estamos diciendo el 100%, ¿sí? Porque alguno puede decir, bueno, yo por circunstancias, mi mamá, crecí con una mamá soltera, o mi mamá nada más fue la que me crió y no caí en esas cosas, ¿sí? No estamos diciendo que el 100%, estamos diciendo que según las estadísticas que se consultaron, ¿sí? Los hijos que fueron criados sin la figura paterna tienen más probabilidad de caer en adicciones, en problemas sexuales, en depresión, en delitos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una correlación. Si tenemos muchos hogares, ¿sí?, donde la figura paterna no está, y las estadísticas nos dicen que hay más probabilidad de que los hijos caigan en este tipo de cosas, no es de admirarnos ni de sorprendernos que tengamos altos índices en la sociedad de adicciones, de problemas sexuales, de depresión, de delitos, etcétera, etcétera. Hay una correlación en esto. Sí, por supuesto. Bueno, y de hecho ya viene, como dices, desde hace años. Hace rato les leía un artículo muy, muy interesante, y es que desde 1994 hubo una preocupación en el movimiento femenino por el rol del padre en la familia. Esta investigación se llevó a la CEPAL en ese año, y se habló de esa preocupación, ya que de acuerdo al rol clásico, al rol que está aceptado en nuestra sociedad, el padre solamente se encarga de aportar seguridad económica, se encarga de ir a trabajar, de que haya dinero en la familia, pero nunca, o en la mayor parte de los casos, no ha habido un tiempo para la educación de los hijos, y eso se ha dejado totalmente en manos de, en este caso, la figura materna, lo cual, bueno, definitivamente es cosa de ambas personas, de papá y mamá tiene que ver,
pero realmente el padre lo ha dejado totalmente de lado Sí. por proveer bien de ese entorno económico. Sí, Sí, y de hecho, bueno, para ir como dándole estructura, ¿no? En esta primera parte estamos hablando que cuál es el origen de esta crisis social que vemos o que estamos viviendo. El origen de esta crisis es la falta de, podríamos decirlo así, de virilidad, la falta de compromiso que han tenido los padres, el varón, que ha tenido el varón dentro de las familias, ¿no? Entonces de ahí emana este problema social, ¿no? Sí. Estamos viendo que el varón no está cumpliendo con su función por diferentes causas en su familia, y el índice de probabilidad de que estas familias que no son papá y mamá, sino únicamente mamá, no porque sea mamá mala, sino más No. bien está bien la ausencia de la figura paternal, está dando como consecuencia mayores índices de estamos hablando de Violencia, adicciones, etcétera, ¿no? Problemas Entonces, psicológicos. problemas psicológicos, depresión, etcétera, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué el hombre tiene un papel tan importante en esta crisis y obviamente en la familia? sí, aquí el tema es el siguiente, ¿no? Siempre regresamos a la palabra, o sea, regresamos a la Biblia. Hay un libro un título de un libro de hace muchos años que decía, y la Biblia tenía la razón. Vamos a dar vueltas, y la psicología y la sociología le va a dar vueltas por todo lado y va a llegar al mismo punto. Desde hace más de 2000 años que la Biblia existe, el Antiguo Testamento mucho tiempo más, la Biblia no le da al varón el rol que la sociedad le ha dado, de solo proveedor. Ese es un tema importantísimo. El rol tradicional del varón ha sido el de proveedor, pero la Biblia enseña, por ejemplo, el libro de los Proverbios está lleno de muchos proverbios donde habla acerca de que la corrección, la disciplina, la instrucción, la persona responsable de ella es el varón, aparte de ser un proveedor. Aparte de ser un proveedor, el varón tiene la responsabilidad de la corrección y la instrucción como una de las funciones primordiales en los hijos, ya sean niños o niñas, ¿verdad? Y esa es parte de lo que la enseña. La psicología hoy en día, con todas estas estadísticas, muestra que donde un padre hace no solamente la función de proveedor, sino de corrección, de instrucción, de disciplina en los hijos, esos hijos tienen una mayor probabilidad de ser ciudadanos equilibrados. Es más difícil que caigan en adicciones, en situaciones de sexualidad a temprana edad, de depresión, obviamente de delitos y todo eso. Tiene que ver con que el padre, el varón, obviamente esté haciendo la labor que le corresponde. No estamos diciendo que la mujer no pueda. De hecho, pues hay muchas mujeres solas que sacaron adelante a sus hijos siendo proveedoras y capacitándolos, o sea, y hay que darles un aplauso, y hay que mérito, y la verdad es que es algo formidable. Pero el tema es que tampoco el 100% de las mujeres solas han sacado adelante a sus hijos. Claro. Las estadísticas muestran que si tú vives ese caso, pues un caso esporádico entre muchos casos donde no sucedió eso. Y un caso más, algo que también hay que tener mucho cuidado. A veces sucede que alguna jovencita, por las circunstancias que ya hemos mencionado, su papá salió de su vida, se divorciaron, se separaron, cayó en adicciones, etcétera, y su mamá hizo una labor pues realmente titánica, ¿sí? Sacó adelante, y ella piensa, la joven piensa que ese es el modelo correcto, y que ahora ella también puede tener un hijo o tener hijos sin que el papá esté ahí, y que igualmente los va a sacar adelante. Y no siempre sucede. ¿Por qué? Porque no es el modelo como Dios lo estableció, donde el varón sí tiene una tarea y una función, una formación también psicológica de parte de Dios que va a apoyar, para que va a hacer esa función. Exactamente, entonces lo que estamos hablando es que nosotros no estamos de acuerdo con el rol tradicional del hombre en la familia, en el determinado caso que esté este hombre, ¿no? Sí, claro. Porque tradicionalmente mucha gente que nos está viendo y a lo mejor que no tenga mucho conocimiento de la Biblia o apenas se esté acercando a esto, 100%. Realmente, aunque creyeran que nosotros somos muy tradicionales en este aspecto, realmente el papel del varón tradicional en nuestra sociedad mexicana no es bíblico, o sea, no lo apoyamos porque es solamente un rol en que tú provees económicamente, pero no que
necesitan tus hijos, un tiempo en que tú tienes que instruir a tus hijos como varón y no se lo puedes dejar todo el trabajo a la mamá. Obviamente, hablamos de que ahora, hoy en día, ya hay mucha desintegración familiar, ya hay muchas madres solteras que han hecho la labor de sacar a los hijos adelante económicamente y también en instrucción, con ayuda también de la familia. Sin embargo, como dices, no es el ideal. Lo ideal es poder educar e instruir a esos hijos para que logren formar una familia, y ahí se tiene que educar tanto a los niños como a las niñas, ¿no? Sí, de hecho a mí me gustaría rescatar un poquito de lo que mencionaba, de que el hecho de que las mujeres hagan esta doble función tiene su mérito, es una labor titánica y lo logran hacer, muchas veces lo han logrado hacer. Ahora, en gran parte de las ocasiones que las mujeres toman estos dos roles, no es porque lo hayan decidido, es porque las circunstancias lo llevaron a eso. Porque el hombre se fue. Porque el hombre se fue. O sea, no, en realidad pocas mujeres crecen con la idea de quiero tener un hijo y que pues, el hombre se vaya, ¿no? Y las que están creciendo muchas veces con esta ideología, tal vez es porque vieron que su mamá, su abuelita o su hermana sí pudo. Ok, es bueno que hayan podido y qué bueno, gracias a Dios que lo lograron hacer. Pero no es el objetivo. Hace rato poniendo un ejemplo, y sí es cierto. Es como si vas en un barco cruzando el mar y el motor del barco se daña, ¿no? Entonces, con remos, con velas, adecuas el barco y llegas a tierra firme, lo lograste, felicidades. Pero yo creo que si viviste eso, lo menos que quieres es volverte a aventurar al mar sin un motor y simplemente decir, sabes que me voy nuevamente con remo y con velas. O sea, entonces es mejor remo y velas que el motor, que obviamente el motor, no. Tú regresas al original y dices, no, vamos a poner el motor nuevamente. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. La sociedad que hoy en día tenemos se ha acostumbrado a andar simplemente con velas y con remos, cuando hay un motor, cuando hay una esencia, algo que se hizo desde el inicio. Y si nos remontamos a ese modelo original, nos sorprenderíamos de la calidad y la eficiencia que tiene. Claro, lo hizo Dios, ¿no? Y es precisamente eso que queremos hablar el día de hoy. Sí, entonces podemos llegar a una primera conclusión, o varias. Primero, la crisis en la sociedad, no hay una crisis en la sociedad, hay una crisis en la familia. Y luego, no hay una crisis de familia, hay una crisis de paternidad. Y ese es el tema realmente al que queríamos llegar. El problema y la causa del problema en la sociedad es la falta de paternidad. Tenemos una crisis de paternidad. El varón no está cumpliendo con el rol que la palabra de Dios, la Biblia, le da, sino que sigue un rol tradicional de solo proveedor y todo el asunto de los hijos, toda la instrucción, toda la disciplina es un asunto de las mujeres. Por eso la mujer ha tomado un lugar muy especial en el corazón de los hijos, ¿verdad? Siempre digo esto, la mamá, y no es un asunto de amargura, simplemente es un asunto de reflexión. Sí. El Día de las Madres es un día fijo, es un día que se celebra en México, que se respeta, a veces hasta se suspenden labores, ¿no? Y el Día del Padre es un domingo de julio, ya ni me acuerdo cuál es, porque exactamente no lo sabe uno, pero eso da mucho que ver que para los hijos la mujer ha sido la más importante. ¿Y porque ha estado ahí? Porque ha estado ahí, y no es una lucha, y no se trata de que aquí es una lucha de hombre contra mujer, no, simplemente mostrar cómo el rol tradicional del hombre ha sido proveedor y no ha tenido un trabajo cercano a los hijos. Y es curioso que de hecho, hablando de esta fecha en junio, la fecha del hombre es movible a domingo, porque es el único día que normalmente está, ¿no? Entonces era más conveniente hacer una fecha como domingo, el primero, segundo, yo igual estoy así, pero era más conveniente hacer un domingo que pudiera moverse para que el papá estuviera. O sea, eso está hablando de que a lo largo de la semana, a diferencia de una mamá que podía ser pues un miércoles, un viernes, porque normalmente estaba anteriormente en el hogar, permitía que se le festejara un día en específico. Al hombre no, porque estaba ligado al trabajo. De hecho, me gustaría aquí un comentario que hace Oscar Rojas. Dice, una de las primeras manifestaciones sobre el matriarcado, bueno, en específico dice que la educación o la formación de los hijos parecía que corre exclusivamente a cargo de la mamá. Incluso los mismos hijos
creen que de alguna forma pesa más la opinión de la mamá que del papá. Y eso se da muchísimo, es cierto. Y ese ha sido realmente el de lo que estamos hablando. Ese modelo que no es el modelo bíblico que está generando, ¿sí?, los grandes problemas sociales. Repito, no estamos diciendo que todos los que fueron criados sin una figura paterna, todo salió mal. No. Sino que estamos, ahora fíjense, en Efesios capítulo 6, versículo 4, cuando se refiere ya en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia, ya en el cristianismo del primer siglo, se hace referencia a la educación de los hijos. Sí. Y cuando se habla de la disciplina y la instrucción que debe darse a los hijos, obviamente instrucción del Señor, se usa la palabra, y vosotros padres, o ustedes padres, no exasperen a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra padres en este pasaje no se refiere a papá y mamá, se refiere a los varones, ¿sí? Disciplinen y corrijan, instruyan a sus hijos. Entonces, el cristianismo el cristianismo puro del primer siglo establece que el rol del varón, aparte de ser proveedor, es instructor, es el que hace la disciplina, es el que debe tener el peso fuerte en la casa. Y como a veces hacen los comentarios, actualmente el peso mayor lo tiene respecto a los hijos la mamá, y no se trata de competencia, se trata de equipo, ¿sí? Pero si el papá está en adicciones, si el papá está trabajando todo el tiempo, si el papá está ocupado de los deportes, si no está, pues la mamá lo tiene que hacer. Pero ya eso va a afectar, eso ha afectado a la sociedad, ahí está. Por más que querramos que la sociedad vuelva a decir, pues no puede haber un policía cuidando a cada ciudadano, es imposible. Hablamos de rescatar el tejido social, hablamos de valores, hablamos de moral, pero todo eso son discursos que no tienen ningún efecto si no vamos a la raíz. Es un asunto de paternidad, tenemos en la paternidad. Claro, y ausencia de valores desde el punto de que un papá está ausente, ¿no? Claro. Deberían ser pocos los casos. Estábamos hablando de el papá falleció, tuvo una situación en la cual pues no puede estar. Creo que la única razón sería la muerte, ¿no? Por otra razón tendría que estar ahí, ¿no? Entonces, sí, no hay como un pretexto ante esto, ¿no? Sí. Realmente la crisis sí está en la familia y es por la ausencia del varón, ¿no? Ahora, la pregunta, no sé si de algo más de este tema en específico. Bueno, la conclusión la dejamos al final. Okay. Hay una pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de una familia donde no hay papá, o sea, yo ya crecí, en mi ejemplo, ¿no? Yo sí tengo la fortuna, gracias a Dios, a mis papás, pero suponiendo que en mi caso yo solamente estuviera con mi mamá, no tengo mi papá, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué hay para este tipo de familia? Sí, porque es lo que abunda hoy en día. Sí, ¿no? sí. Aquí creo que el tema es el siguiente. Creo que el ejemplo del barco nos da la solución. Si por las circunstancias que sean nos tocó, ¿verdad?, vivir en una familia donde solamente estuvo mamá, ¿verdad?, y salimos adelante, el problema no es ese, sino el problema es que nosotros pensemos que ese es el modelo y reproducirlo, sino realmente yo creo que la virtud de una mamá soltera, ¿verdad?, y yo creo que sea una sabiduría tremenda, es que ella cría a sus hijos, a sus hijas, ¿verdad?, animándolos y educándolos obviamente para que ellos tengan familias con papá y mamá y sus hijos sean criados no como ella lo hizo, sino como lo haría papá y mamá. Entonces yo creo que ahí se romperían estos ciclos, ¿verdad?, que vamos teniendo generación tras generación. El problema es que el orgullo humano, ¿verdad?, el orgullo humano hace que entonces muchas, no digo todas, pero muchas madres solteras empiecen a disipular a sus hijos y a sus hijas, haciéndoles ver que se puede, que no hay problema, que ella pudo, que entonces no necesitas un varón. Y este es el gran problema que entonces vamos a tener generación tras generación. ¿Por qué? Porque el asunto se va a estar complicando más y más en la sociedad porque tenemos una ausencia de padres. De hecho, por ejemplo, perdón, creo que es algo. Geraldine aquí nos comparte, dice: yo crecí con la ausencia de una figura paterna y si bien no fui delincuente, fue mucho más difícil para mi mamá cumplir con esta doble función y también para mí. Tuvimos que atravesar por experiencias y situaciones que no fueron las más ideales, ¿no? Bueno, nos está compartiendo Geraldine que ella misma lo vivió, ¿no? Claro, y con respecto a, ahora sí que qué se puede hacer, ¿no? Realmente, en el caso de que una madre soltera tenga hijas, pues tú ya lo hablaste, ¿no? Pero también en el caso de que tenga hijos, ¿qué hacer? Y eso es importante porque estamos otra vez hablando de cómo educar al varón desde que es chico
para que no reproduzca el modelo que hizo su padre o que realizó su padre, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema es el siguiente. Yo creo que en el caso de los varones, aunque son criados por mamá, volvemos al mismo punto. Creo que la mamá tiene que ir a la palabra de Dios, tiene que ir a la escritura, tiene que ir al modelo de Dios y enseñarle a su hijo varón que como están viviendo fue una circunstancia que Dios los ha ayudado a salir adelante, pero que el modelo está en la palabra, que el modelo está en la escritura y que ese es el modelo que él debe aprender en su futuro cuando él forme un hogar, ¿verdad? Él es el varón, él es la cabeza, él es el que tiene que estar al frente, él es el que tiene que ser la figura predominante. Yo le aconsejo a todas las esposas, ¿verdad? Que si quieren que las cosas funcionen mucho mejor, den prioridad al varón, hagan que el varón sea la persona más predominante, importante, entre comillas, no siendo importancia en jerarquía, sino de la función de él esté presente y van a tener mejores resultados. Yo sé que cuando compartimos esto, pues hay una losa bien fuerte que cae sobre nosotros los varones, ¿no? Porque tampoco estamos diciendo que porque el varón esté en casa, lo está haciendo bien. Sí. Ese es el otro Ni tema. Ni darle la tarea de ir a trabajar y proveer, o sea, tampoco no. es... Entonces, si no, porque estuvo mi papá ahí presente, todo estuvo bien. Entonces, no. Realmente no estamos diciendo eso, ¿no? Estamos diciendo que si el varón está ahí, puede que esté, disculpen la expresión, como un mueble, ¿verdad? Que está ahí, pero que realmente no tiene ninguna injerencia, no tiene ninguna opinión, no tiene ninguna trascendencia, ¿verdad? Y eso también cae en exactamente lo mismo, sí, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, ahora que estamos viendo tantas cosas? Fíjense que es interesante, ¿no? Cuando han matado a delincuentes jóvenes, cómo llegan los familiares, llegan muchas mamás a llorar por ellos, pero también menos, pero llegan papás también, varones. Apenas vimos un caso, ¿no? Que fue muy sonado en la tele, pero normalmente llegan mamás a llorar por sus hijos que los mató la policía, pues se nos agarraron un asalto y todo eso. Todo esto nos hace ver que puede suceder que el varón esté presente también, pero sí. Entonces la losa que nos cae a los varones es, híjole, yo siempre hago esta reflexión en la conferencia, ¿no? Y hay mujer, digo, entonces todo queda en el varón y la pregunta es, ¿y podremos confiar en los varones? Sí. O sea, porque volvemos al círculo de hace tiempo, ¿no? Los varones eran preeminentes en las familias, se fue perdiendo, las mujeres tuvieron que entrarle, ¿verdad? Y hoy se lo regresamos al varón, ¿y qué van a hacer? Y entonces aquí un mensaje para todos los varones. Los varones debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. De hecho, en uno de los estudios que en algún momento tomé, veía que nos platicaba la conferencista que precisamente el Imperio Romano se viene a declive una vez que la posición del varón va perdiendo peso en las familias del mismo Imperio Romano. Y bueno, si nos metemos un poquito en la parte de la historia, pues el Imperio Romano se viene abajo. Y de ser un imperio que tenía dominado Europa, África y Asia, pues desaparece, ¿no? En lo que hoy conocemos únicamente como Italia. Y a lo mejor culturalmente han quedado muchos vestigios, pero el poderío de esta nación, de este imperio, se vino abajo cuando el papel del hombre queda fuera de la familia, ¿no? Entonces pierde su poder y su peso, no solamente en la familia, sino son otros temas, pero no quiero meter ahí. Pero sí, o sea, históricamente hemos visto eso. Y hoy por hoy, pues estamos dándonos cuenta que la mujer por eso está escalando tanto en los empleos y todo, que es bueno, no es malo. No. Pero volvemos a lo mismo, si no se hace el modelo que se tiene familiar, a la larga, pues entonces empezamos a ver una brecha donde muy pocas personas logran consolidar una familia que esté bien económicamente, que esté bien en valores, cívica, éticamente y sobre todo espiritualmente, y son muy pocos, y muchos pues que viven en un ámbito poco ideal, no idóneo. Sí, con respecto a esto que dices, y para que también las personas de la audiencia no se vayan con un mensaje que no queremos dar, estamos hablando también de peso, estamos usando la palabra peso, estamos usando predominio, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos eso? Porque si bien nosotros lo expresamos así y en nuestra cabeza tenemos una idea, la gente de la audiencia podría pensar otra cosa que no queremos dar a entender. O sea, ¿a qué se refiere prácticamente, en funciones prácticas, que el hombre tenga más peso? Porque no se refiere a que el hombre llegue a un autoritarismo en casa
y que como le pesa mucho la mano, pues le pega a la mujer, y le pesa mucho el fútbol, pues va y se sienta ahí en el sillón porque le pesa mucho la panza y quiere ver el partido y que ya... No, ¿a qué se refiere realmente que el hombre tenga un papel central en la familia? Que no se entienda como que nada más es un papel central de egos, saber quién es más importante para los hijos. No. Sino a qué nos referimos cuando estamos diciendo eso en cuestiones prácticas. En la función, sí, miren, en los años que tenemos de trabajar con muchas familias, tenemos casi ya de 30 años viendo familias y viendo a padres, matrimonios y todo esto, nuestra experiencia ha sido que equilibrio emocional en los hijos, cuando el papá cumple con su función de ser consejero, de instruir, de dar seguridad, pero también dar dirección, de sentarse con el hijo y decirle esto no es así, esto es así, las cosas vas a hacerlas de esta manera, o mira, piensa en esto. Todo esto le da mayor equilibrio a los jóvenes que cuando el papá no está. En lo que nos toca hacer a nosotros, por ejemplo, a veces conocemos a la esposa que llega con los hijos y el esposo no asiste, por ejemplo, a la congregación, ¿no? Cuando el varón se convierte, que ahí es parte de lo que unas conclusiones, cuando el varón se convierte, cuando el varón empieza a tomar su rol que la palabra le enseña, nosotros empezamos a ver cómo los hijos empiezan a desarrollarse, los hijos empiezan a tener mejores seguridad, identidad en muchas cosas, porque el varón es el no quiere decir que la mujer no habla, obviamente. Hay los mismos pasajes de la escritura te dicen, ¿verdad? Te dicen cosas muy importantes. Por ejemplo, Proverbios 1:8 dice: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Claro. ¿Esto qué está diciendo? Que es un equipo, ¿sí? Pero ¿qué tal si el hijo solo escucha las enseñanzas de su madre y nunca escucha las correcciones de su padre? Y son dos palabras distintas. Cuando dice escucha las correcciones de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, en las palabras originales en el idioma hebreo significa que el padre da como instrucciones, como vas a hacer esto y esto, dirección, sí, como dirección. Y la mujer enseña, explica por qué lo tiene que hacer. Sí, exacto. Es cuando el papá dice: mira, hijo, me voy al trabajo, pero tú hoy vas a hacer esto y esto y esto otro, ¿no? Y después que se va, la mamá le explica, le dijo: mira, tienes que hacer eso que dijo tu papá, es por esto, por esto y por esto. O sea, esa combinación, ese equilibrio le da equilibrio emocional al hijo. No es que la mujer no aparezca, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? Que la madre psicológicamente, emocionalmente es diferente al varón. Sí. Y una de las cosas... Va a proyectar cosas diferentes. Sí, una de las cosas que la mujer tiene... La mujer, y yo lo veo con mi esposa, es muy evidente este asunto, y toda la mujer es así. La mujer es más de protección, la mujer es más de cuidados, mientras que el hombre es más de independizar a los hijos. Entonces, de hecho, una de las labores que tiene el varón es independizar a los hijos. Por eso esa plática de la mujer clásica de que mira el hijo, ay, déjalo, o sea... Tiene que ver, o sea, porque es una función del varón independizar a los hijos, mientras que la mujer no tiene esa función, tiene la función de cuidar, son funciones. Sí. O sea, son funciones útiles, porque en momentos hay que cuidarlos, porque si no lo cuidas le puede pasar algo, pero cuando llega un momento donde otra función tiene que entrar, es como en la computadora, en cualquier cosa hay funciones, sirven para guardar o sirven para eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una sola función se está realizando? Bueno, pues que es muy difícil que la mujer, la madre soltera, se saque a los hijos y esa dependencia emocional con ella le va a causar un problema. En cambio, si está un varón que puede independizar a los hijos, el hijo va a tener un desarrollo psicológico correcto. Entonces, es un ejemplo de lo que preguntas, de en la práctica, ¿dónde está la diferencia? Esos son los temas. Sí, y por ejemplo, hay casos en los cuales, por ejemplo, vive mamá e hijo, y muchas veces el hijo tiene la carga de la mamá. O sea, cuando se tiene que independizar, como no tiene esa figura de la mamá de paterna, o sea, no está el esposo, muchas veces el mismo hijo toma ese rol, ¿no? Y entonces el hijo toma rol de varón en el hogar,
y la misma mamá se tiene que a veces sujetar a muchas cosas porque a lo mejor hasta él es proveedor a veces del hogar, ¿no? Porque se necesita. O cuando el hijo ya tiene que tener el tiempo en el cual se independice, no lo hace porque precisamente pues tiene el peso de que mamá está en casa y está sola, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? En el peor, el hijo jamás aprendió a independizarse y la que tienen que proveer es la mamá. Sí, que hijo, sucede ya, hoy ¿no? por hoy. Tenemos gente de Sí. 30 y tantos años que mientras sus Mamitis. papás mamitis que le están pagando todavía estudios y trabaja porque quiere salir nada más de viaje, cosas así, que se da y que también eso es algo que no permite que el hombre se haga responsable de lo que Sí, tiene y es hacer. que bíblicamente hay una corrección, una instrucción que hace la mujer y hay otro tipo de corrección que hace el hombre. Claro. Y es bien interesante, por ejemplo, Proverbios 3:12 dice, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Es decir, la madre tiene una forma de expresar su amor hacia los hijos, en cuidados, en atenciones, y todo eso es bonito, es lindo. Sí. Pero el varón psicológicamente, porque esto es psicológico el asunto, así fuimos formados en nuestra mente, nosotros tenemos otra forma de amar a nuestros hijos, y es corrigiéndolos y queriéndolos hacer que desarrollen su potencial, y a veces, por eso a veces cuando no hay una congruencia, cuando no hay una armonía en la pareja, a veces se piensa que el padre es duro, que el padre es malo, que el padre no tiene sentimientos, pero no, sino simplemente son funciones que se requieren. Sí. Entonces, cuando vemos todo este panorama, nos damos cuenta que no es que la mujer... A ver, otro gran problema que tenemos en la sociedad es que pensamos que mamá y papá son intercambiables. Es decir, que papá y mamá son como dos personas que igual da que esté o no estén. Y eso es un error, eso no es cierto. ¿Sí? Papá y mamá no son intercambiables, o sea, no puedes decir, bueno, da lo mismo dos, papá y mamá, que mamá o que papá solo. Aún podemos hablar papá solo también. Sí, o sea, sí, ya se da, o sea, no es algo que... No estamos diciendo, pero el problema que tenemos en la sociedad actualmente no es de papás solteros, es de mamás. Y el asunto está en que los hijos no están siendo criados en este correcto modelo de Dios, y nuestra sociedad no lo podemos evitar. O sea, no tenemos estadísticas en México. A ver, en los siguientes años se está trabajando más, va a haber estadísticas que van a arrojar, ¿sí? Donde tú vas a los centros penitenciarios, a las cárceles, pero tan solo en los cuando los grupos cristianos vamos a los centros de rehabilitación, siempre hay más hombres, para empezar. Y segundo, cuando platicas con ellos, y si hicieran, no vamos a hacer encuestas, ¿verdad? Vamos a ayudarlos a platicar con ellos, pero si te haces una encuesta de todos los que están ahí, vienen de familias disfuncionales, sí, donde el papá no está, donde el papá está ausente. No 100%, no estamos diciendo, sí, pero sí hay un alto grado. Entonces, sí, es evidente, no podemos cerrar los ojos a una realidad. Hay una relación, ¿sí?, entre la falta de paternidad y los problemas sociales que tenemos. De hecho, muchos de los debates sociales que hoy en día se viven, hablamos de aborto, hablamos del matrimonio de entre personas del mismo sexo, etcétera, vienen precisamente de eso. O sea, al no haber las funciones estipuladas, al no conocerlas, pues se permite que haya como más opiniones, más opciones, ¿no? Me pongo en el lugar de una persona sobre el aborto, ¿no? Muchas de las mujeres que han sido violadas y que piden el aborto, pues fueron por un hombre, y muchos de estos hombres son precisamente de esta línea, ¿no? Ahora, todas las mujeres que piden. Ahora bien, si hablamos de aborto, pues gran parte de estas son mujeres solteras, ¿no? Que precisamente un chico, pues, al tener la relación, pues, como biológicamente sucede, queda embarazada la chica. ¿Y qué sucede? El hombre no se hace responsable, ¿no? Entonces, pues, la mujer en su argumento dice, pues, es que yo tengo que hacerme responsable ahora de él, sí, ¿no? Y ellas mismas lo dicen, ¿no? O sea, darle un entorno complicado. Saben ellos, de hecho, sí, la investigación que tú mencionabas hablaba de eso, ¿no? Que en el feminismo les preocupa la figura del padre, puesto que no está. No está, y quieren hacerlo, pero pues es una realidad. O sea, no lo van a poder hacer, no porque no sean buenas, no porque no tengan buenas intenciones, sino porque simplemente son funciones para las cuales Dios diseñó al hombre, ¿no? Sí. De la misma manera, un hombre no puede cumplir con todas las funciones que es una mujer, y que lo vimos, o sea, lo pueden hacer,
a marcha forzada, con mucho esfuerzo, pero pues no es lo ideal, ¿no? No es el plan. Y al final de cuentas todo esto recae en la paternidad, o sea, cae en nosotros los varones. Pero si nosotros los varones no estamos sometidos a Dios, o sea, realmente este es el problema. El problema está en que los varones, al no estar sometidos a Dios, al no conocer a Dios, al no buscar a Dios, al no ir a la palabra, porque no se trata de educar como yo quiera, como, o sea, dar mis consejos, sino dar consejos de la palabra, como yo no los conozco, entonces estoy creando, realmente nosotros los varones, somos los causantes de esta crisis social, a eso podemos llegar. Sí. Entonces la solución en qué está, en que nosotros nos volvamos a Dios, busquemos su palabra, la sabiduría que está en la palabra, porque Efesios 6:4 dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Así es. Es decir, necesitamos a Dios, los varones pero hace muchos años, asuntos de mujer y asuntos de Dios, cosa de mujeres. Antes tú veías en los templos de las religiones, mayormente mujeres, ¿sí? Y en el asunto de los hijos, mayormente mujeres. Entonces alguien nos dijo que el asunto de lo espiritual es de mujeres y del hogar es el asunto de mujeres. Y no es que no sean las mujeres, es varón y mujer, pero la persona responsable de esto es el varón. Es que yo les exhorto a todos los varones a ir adelante. ¿Por qué? Porque somos los que... Es muy fácil decir lo que diga tu mamá. Es muy fácil decir, pregúntale a tu mamá. Es muy fácil decirle, pues tú decide, ¿no? O sea, la mujer... la bolita a la mujer, sí, ¿no? Tú. Y la mujer dice, bueno, pues yo tengo que resolver porque él no dice nada. Claro. ¿Sí? Entonces, uno como varón tiene que decir, bueno, tengo que tener comunión con Dios para que Dios me ayude y me guíe. Junto con mi ayuda idónea, o la ayuda idónea que es mi esposa, busquemos una solución a las cosas. Pero yo tengo que tener dirección, tengo que tener una palabra, debo saber para dónde van los hijos, qué es lo que los hijos necesitan, ¿verdad? ¿Dónde está la disciplina y la amonestación e instrucción que a mí me toca darles? Así es. Esa parte. Entonces, sí se puede. Yo creo que los cristianos que conocemos a los varones, que conocemos al Señor, tenemos que aportar a nuestros hijos, enseñar a nuestras hijas a que cuando se casen le den prioridad al varón, y a nuestros hijos que cuando se casen ellos tomen la responsabilidad de sus hogares. Esto a la larga va a traer una mejor sociedad y va a traer una mejor convivencia en los países en donde estemos, porque esa es realmente la solución, no hay otra solución. Así es. Y bueno, quisiera, no sé, si tienes un comentario, ir también haciendo partícipe a la audiencia con los comentarios que nos han dejado. Adelante. De hecho, por ejemplo, aquí Emanuel Prudencio nos menciona: es importante saber que nuestra dependencia viene de Dios. Cuando entendemos esto, es saber que los padres no dependen de los hijos. Claro, referente al otro punto que mencionábamos, que muchas veces en las familias, cuando solamente está mamá o papá, pues también el hijo se hace responsable de la misma familia y no empieza su propia familia, claro. ¿no? Que es algo que la palabra lo menciona. Pablo Espinosa menciona: es estar diciendo que no se necesita un hombre o una mujer en una familia, es más por ego que porque realmente sea así. Si uno de los dos se ve afectado, la formación en ámbito integral de los integrantes de la familia, pues una sola persona le sería imposible cumplir las funciones de los dos. El querer demostrar que se puede lograr sin necesidad de la otra persona afectando a tercero, eso es egoísmo, ciertamente, es algo muy egoísta. ¿Qué otro por acá hay? Tenemos Zule Pérez, dice: hombres y mujeres deben conocer la función establecida por Dios para que la familia funcione de acuerdo al diseño original. También Paula Quintana: hoy se habla mucho de empoderar a la mujer, y bueno, realmente lo que se necesita más bien es responsabilidad del hombre, sí, para poder tener este equilibrio del que estamos hablando. Realmente cuando se habla de empoderar a la mujer está empoderada, o sea, y no es tanto culpa de ella, es la falta de que el varón, de la paternidad responsable del varón, y no se trata de competir, ¿no? Sí. No, yo en los años que tengo de trabajar con mucha gente, de mucha consejería, de muchas pláticas, de mucho conocer a muchísima gente, no conozco una mujer que le parezca mal idea que tener un varón responsable en casa, proveedor obviamente, y que le entre a los problemas de los hijos
y que tome el Creo que control. ninguna está en desacuerdo No con he eso. encontrado una sola mujer que me diga, qué horrible es eso, no, yo no quiero eso. Por supuesto que no, todo el mundo dice, está bien así, todo el quiero. mundo- Claro que la amargura y la frustración del hombre, causado en muchísimos corazones de mujeres, ha llevado a todo lo que hoy vemos del empoderamiento y de esa lucha de sexos, ¿verdad? De Que no habría querer necesidad que no habría si tuviéramos necesidad, bien en claro nuestras funciones. Exactamente, ¿no? Aquí sí pone un ejemplo, dice, incluso hay muchos padres que pudiendo convivir con sus hijos prefieren estar atados a la tecnología. Muy cierto. Sí. Hoy la tecnología también es un problema que no está permitiendo que en ese tiempo libre, por ejemplo, cuando el papá llega del trabajo, pues en lugar de convivir con el hijo, platicar, apoyar a la mamá en lo que pasó en el día y todo, prefieren tomar las redes sociales y estar ya perdiendo está. el tiempo, ¿no? Sí, porque se nos ha hablado de un modelo tradicional. A ver, el hombre, la sociedad ha inventado modelos y no han funcionado. Y el modelo tradicional, no bíblico, sino tradicional, ha dicho, el hombre es proveedor y la mujer es la que se encarga de los hijos. Esto no está en la Biblia, no está en la palabra. Ese es un modelo social tradicional que fracasó. Pero también los movimientos liberales de hoy en día, del feminismo, del empoderamiento, también están fracasando. A ver, porque esto no es nuevo, no es que empezó el año pasado, esto tiene décadas. Y lo que hoy vivimos, la violencia, los centros de rehabilitación llenos, ¿verdad? Todo esto que tenemos, los psicólogos, la depresión infantil y juvenil, todo esto que tenemos, sí, trastornos, todo esto, pues tuvo un tiempo de gestación. Claro. O sea, lo estamos viviendo hoy porque es el resultado de algo, es un resultado de modelos sociales. Sí. Entonces no podemos ignorar eso, son modelos sociales y familiares adoptados en generaciones anteriores que hoy te dan, ahí está tu resultado. Entonces no podemos decir, ay, no, funcionaría, no funcionó el modelo de que el varón nada más es el proveedor. No funciona tampoco el modelo de que entonces ya no esté. No, el modelo que funciona es el modelo donde el varón y la mujer forman un equipo, pero el varón es el responsable de disciplinar, de instruir, de estar ahí. Claro, si está en las redes sociales, porque ya trabajo, ya hizo su función, pues esto va a seguir fracasando, ¿no? va a seguir fracasando. Es justo, pero yo ya hice mi función. Hice mi función, ahí voy a molestar a tu mamá, ¿no? Y acabó mi función. ¿Sí? Ahora estamos también entrando en un modelo de 50 y 50, ¿no? Yo traigo el 50% de la provisión, tú el 50%, entonces te toca cuidar el 50% y te toca el 50% de los trastes lavar, o sea, estamos inventando formatos que no están en la palabra. Claro. No estamos diciendo, pero una de las funciones primordiales del varón, según la escritura, es disciplinar, instruir, y eso requiere tiempo, y eso requiere sacrificio, y eso requiere negación de uno mismo. Pero que nos lleva al matrimonio, lo que platicamos la sesión pasada. Exactamente. Ahora, ¿qué le voy a instruir a mi hijo? Pues voy a instruirle mis frustraciones, mis traumas, ¿no? Pues entonces estamos peor. Tengo que instruirle lo que la palabra de Dios dice, claro. la instrucción de Dios. Y yo, ¿cómo voy a instruir a mis hijos si yo desconozco de Dios? Entonces, ahora, ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la mujer en esto? Pues si la mujer por años, y quiero hablarle a algún matrimonio que tiene hijos y que a lo mejor el varón no ha tomado la responsabilidad, si ahora quiere tomarla, pues dale oportunidad que la tome. ¿Se puede equivocar? Sí, más seguro. Pero si tu mujer le das la oportunidad de que él empiece a tener confianza en el llevar la familia, creo que vas a recoger frutos muy buenos a mediano y largo plazo. Claro, todo tiene un proceso, ¿no? De la noche a la mañana, si nunca tuvo su posición, nunca tuvo la apertura para hacer esas funciones, pues claro que va a haber una prueba, un ensayo y error, pero pues guiándonos y confiándonos en lo que es la palabra, orientándonos de lo que las enseñanzas de Jesucristo, seguramente podrá el varón hacer eso, ¿no? Y es un llamado no solamente a los casados, sino también a los jóvenes, a aquellos que en su momento cuando yo me quise casar, pues también tuve que ver esto, ¿no? Realmente la responsabilidad que conllevaba esto, y la verdad es que no me arrepiento, es algo que ha sido muy hermoso, algo que lo volvería a hacer, como lo dicen normalmente, pero pues sí tiene un costo, ¿no? Y el costo es o sea, ser responsable del hogar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues Miss, nos ayudas ahí con algunos comentarios y para ir dando los saludos a las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Sí, bueno, aquí Jessy Montoya dice, así es,
tanto el padre como la madre tienen una función dentro de la familia, pero son un pilar para los hijos, para su desarrollo. Y exactamente es lo que hace rato también leía en un estudio, ¿no? Este vínculo del padre con los hijos debe estar sí o sí para que la familia funcione, y es lo que hoy en día se está peleando igual. O sea, una de las cosas que pelean las mujeres es ese trabajo del padre en casa, que es muy, muy importante, tanto para sus hijos, para las familias de nuestro país y para toda la sociedad entera. El trabajo del padre en casa es esencial. No sé qué, ¿algo más? Dice aquí, un amigo Cristian Montiel Huesco, y dice, y lo malo que el tiempo que ocupan para redes sociales no es para ver This Live. Bueno, esa estaría buena, ¿eh? También por ahí ya nos dio el dato de que es el tercer domingo de junio. Que sean siempre atentos. Pues muchas gracias a todos. Tenemos saludos aquí en la Ciudad de México, a La Raza, Gustavo Madero, tenemos en Interlomas, Lomas Estrella, la Iglesia Aliento de Vida, que están viendo, aquí muchos en la Ciudad de México, también en Oaxaca, en Córdoba, Fortín, en General Veracruz, Tlaxcala, Tijuana. Wow, ahora sí nos ven de varios estados, eso nos pone muy contentos, nos anima. Saludos a Eve Vázquez, a Mari Dami, Trini Hernández, Mayra Pacheco, por ahí ya vi a Verónica Fragoso, mi cuñada, vi por ahí está, siempre está José Luis, Emanuel, no sé quiénes más vieron por ahí. Jessy, Lupita Bravo, bueno, a todos los que nos sintonizan, quisiéramos saludarlos a todos, pero bueno, pues ya estamos dando fin a esto, ¿no? Y bueno, para finalizar tenemos unas noticias importantes que darles. Muchos de ustedes nos han comentado, o no de ustedes, porque quisieran ver las transmisiones, quisieran ver el contenido, pero no tienen Facebook, por lo que a partir de mañana todas las transmisiones anteriores van a estar disponibles en nuestro canal. Y esta transmisión va a estar disponible primeramente en nuestra página, para que también se den una vuelta por ahí. Va a estar esta transmisión del día de hoy ya en la página, la van a poder ver directamente sin necesidad de tener Facebook. Y después de una semana se subirá y se añadirá al canal de YouTube para que puedan estarlas viendo, compartiendo con mucha gente, que ustedes puedan saber que les hace falta escuchar esto, que les ayudaría, pero que no tienen Facebook. Entonces ya están el día de mañana por ahí, para que puedan echarles un vistazo, recomendarlas, compartirlas. Y bueno, si va a ser de ayuda para alguien y para ustedes mismos, pues qué bendición. Así es. Y es por eso que estamos llevando a cabo este programa. Y un anuncio más, que si a ustedes les interesa tanto este tema como el tema del matrimonio, nos lo comenten, porque si es interesante para ustedes, se planea hacer unas conferencias ya también con Jorge González, que pues es mi papá, por si no sabían, y bueno, ya lo vamos a organizar aquí en la congregación donde nos reunimos, que ustedes puedan invitar a matrimonios, puedan invitar a gente que ustedes conocen. Sí, es abierto, completamente gratuito para todos ustedes. Y bueno, pero en el que pues sí sería casi que un día. ¿Cómo lo manejan? Sí, es una conferencia de hora y media. Y podrían hacerse varias secciones, ¿no? Sí. Para todos los interesados. Entonces estén al pendiente, que pues ojalá muy pronto podamos llevarlo a cabo. Y bueno, tengan ustedes los invitados que requieran. Bueno, pues ya vamos dando fin. Damos gracias a Jorge, que estuvo aquí nuevamente con nosotros, sí, siempre aquí apoyando. Es mi suegro. Y mis no sepan. Y bueno, recuerden, en la página los viernes subimos blog escrito. Los domingos siempre hay video en el canal de YouTube. Los miércoles de trivia, martes de This is Live, y a lo largo de la semana pues las historias se están subiendo. Entonces bueno, pues esto fue todo por hoy. Esperamos verlos por aquí la próxima vez.